Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la segunda parte de la unidad 1 que quedó pendiente. Ya le di a la indicación para la grabación, o sea que en este momento estamos ya conectados y grabando. Como siempre, la recomendación de que tengan apagado el micrófono y desactivada la cámara de tal forma a evitar sonido de fondo. En la clase anterior habíamos desarrollado hasta la ley de Ohm, que es la... confírmeme si están viendo la presentación, por favor. Sí, bien, profe. Ok, entonces vamos a continuar la unidad 1 con el condensador o capacitor. Este equipo eléctrico es un elemento pasivo que su función principal es la de almacenar energía en forma de campo eléctrico, adquiriendo carga entre sus placas. El capacitor está formado por dos láminas conductoras que están separados. Esa separación está entre esas láminas están separadas por ya sea por un aislante o un dieléctrico, que puede ser sólido o también líquido. Inclusive aire en algunos casos, en otras aplicaciones mucho más grande, como sería en la de alta tensión. Estos son de modo que se puedan cargar con el mismo valor, o sea, las dos placas se cargan con el mismo valor, formando entre ellos, que son de signos contrarios, ambas placas son de signos contrarios. Y entonces se tiene, entre placas se tiene una diferencia de potencial. Los capacitores se miden a través de un instrumento que se llama capacímetro y la unidad de medida es el microfaradio. Bueno, el microfaradio es la unidad de medida más utilizada en las instalaciones eléctricas o en equipos eléctricos sobre todo de baja tensión, con valores, puede ser valores menores o mayores dependiendo de la aplicación, que puede ser en la electrónica, de menor capacidad, que es los milifaradios, y los de mayores capacidades, que son los pico nanofaradios, que tienen aplicaciones también ya en mayores potencias o tensiones. ¿Cómo se clasifica esos condensadores? Uno de ellos es el condensador electrolítico. Ustedes ven allá la imagen a la derecha, esta que está en azul. Este es un típico capacitor electrolítico. Se le llama así porque tiene un elemento entre las placas, un electrolito. En una de las armaduras se la conoce como cátodo y el otro es como ánodo. Entonces ese electrolito lo que hace es, aparte de tener una capacidad aislante, es la que genera el traslado de los electrones de una de las placas hacia otra, creando así unas capacidades elevadas. La característica de estos capacitores es que sus datos técnicos están indicados en la carcasa del capacitor, como ser la tensión a la cual soporta, la frecuencia en Hertz corresponde. Está también su potencia máxima y la tolerancia que soporta. Y otros datos más que tiene los capacitadores que hay que tener en cuenta cuando uno va a instalar o cuando uno está haciendo una inspección de un determinado equipo, de tal forma poder sustituirlo. Hay que sustituirlo por el mismo valor que indica en la carcasa. Y hay de distintos tamaños, como ustedes ven, de mayor a menor. Los más pequeños son los que
son más utilizados en la electrónica, y hasta una cinta métrica para indicar su tamaño real. Luego están los condensadores de aluminio. También es un condensador cuya cuba es de aluminio, y el electrolito en este caso es una solución de ácido bórico, una disolución de ácido bórico que funciona bien a bajas frecuencias, esa es su característica. Pero tiene la desventaja que presentan grandes pérdidas a frecuencias medias y altas. Entonces, las más utilizadas son los condensadores electrolíticos, especialmente en baja tensión. Otro tipo de condensadores son los cerámicos, que ustedes ven acá abajo, lo que parece como un botón, con sus dos terminales. Y después están otros de distintos tamaños, como forma que tienen. Están formadas por láminas de dieléctricos, que forman láminas apiladas que son de cerámica. Entonces, estos son los más importantes tipos de condensadores que tenemos. Ahora, en la electricidad, estos capacitores, ¿para qué se usan? Se usan para compensar el factor de potencia tanto de aparatos de iluminación como de motores de inducción. Ustedes todavía no estamos entrando en la parte de lo que corresponde a compensación, que vamos a dar más adelante, pero a modo de que usted tenga ya presente que esos capacitores se usan para poder compensar ese factor de potencia. El factor de potencia es el ángulo que forma las tensiones con la corriente cuando las cargas no son resistivas. Vamos a ver más adelante eso, pero lo que quiero que ustedes entiendan de que para qué se usan esos capacitores es para poder utilizar, reducir ese bajo factor de potencia que tienen la iluminación y los motores que son cargas reactivas. Además se usan como arranque de motores trifásicos de inducción, que también vamos a ver más adelante. En la electrónica se usan los rectificadores para el paso de o bloqueo de señales de ciertas señales, de ciertas frecuencias. Eso es más o menos su aplicación, pero más adelante vamos a ver ya, estos serían los capacitores desde el punto de vista como equipo, pero más adelante vamos a ver ya las características eléctricas que presentan los capacitores, y también en el laboratorio ustedes van a ver esos capacitores, cómo se mide y cuáles son en más detalle sus características. Bueno, ahora los capacitores se pueden asociar en serie o en paralelo. Estos que está arriba están asociados en paralelo. O sea, yo tengo acá los dos terminales, entonces si es corriente alterna, fase neutro, y conecto acá en paralelo esos capacitores que están recibiendo en este caso la misma tensión, todos reciben la misma tensión de la fuente. Los que están en serie tienen esta configuración, como su nombre dice, están en serie sobre el mismo conductor. ¿Cuáles son sus fórmulas? En el caso de los capacitores, la fórmula cuando están en paralelo conectados es directamente la suma de sus capacidades. Y cuando están en paralelo, esta es la fórmula. La inversa de la capacitancia equivalente es igual a la inversa de la suma de las capacidades de cada uno. Esto tiene que tener en cuenta usted y tiene que saber manejar de tal forma a poder, en caso de que tengan que resolver algunos ejercicios, tiene que tener en cuenta estas características de fórmulas. Otro elemento que se tiene en las instalaciones eléctricas, en los equipos, son los inductores.
Aquí pusimos una figura para que ustedes tengan más o menos una idea a la hora de los inductores. Este es un tipo de inductor, existen varias configuraciones de inductores, pero esta es la que se utilizan y ustedes habrán visto en alguna instalación de fluorescentes que estos se usan en esos equipos. Entonces, ¿qué es el inductor en este caso? Es una bobina. Interiormente está conformado por una bobina de conductor que es generalmente es de cobre esmaltado. Existen inductores que pueden ser de aire o con núcleo de material ferroso que sirve para aumentar su inductancia, su capacidad de inductancia. O sea que ese enrollamiento de bobina interiormente puede ir un material ferroso, de tal forma que al circular la corriente y pase por las tiras o bobinas, entonces inducen en el hierro una mayor capacidad de flujo magnético, entonces genera un mayor aumento de campo. Esa bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Entonces aquí un poco la comparación con el capacitor. El capacitor forma campo eléctrico. Sin embargo, los inductores forman campos magnéticos, que son dos conceptos diferentes. Entonces, cuando se tiene ese campo magnético, es cuando aumenta la intensidad de corriente que pasa por ese bobinado, entonces ese campo magnético también aumenta. Y se define a través de la inductancia L. L es el elemento que define así como el capacitor se define su capacitancia, la C, la inductancia es la capacidad que tiene el inductor y se representa por la letra L, que es la posición de oposición que tiene, es como una resistencia, tiene una oposición al paso de la corriente a través de ella. Por eso que se compara con la resistencia, una resistencia eléctrica, y se representa por XL, que se denomina reactancia inductiva. Su unidad de medida es el Henry. El más útil, en este caso, como indica acá, este es el elemento inductor que más se utiliza en la iluminación, en instalaciones, especialmente como componente de los tubos fluorescentes y arrancadores. ¿Cómo funciona este dispositivo? Al fluir por él la corriente eléctrica, por su arrollamiento interno que tiene, crea ese campo electromagnético que cuando se interrumpe bruscamente provoca una fuerza contraelectromotriz en los extremos del tubo de lámpara y hace que internamente el gas que se encuentra dentro del tubo pueda ser excitado por esa sobretensión y de tal forma que acelera las partículas del gas interna y se produce la iluminación. Entonces, este es la propiedad que tienen los inductores específicamente en los fluorescentes. Como ya habíamos visto la ley de Ohm, también en los circuitos eléctricos es muy importante otra ley que son las leyes de Kirchhoff, que son dos leyes. La primera ley se le denomina comúnmente como ley de los nodos. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la concurrencia de 4 conductores llegan a este nodo. Entonces, la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de la misma. Entonces, si vemos acá, ¿cuál es la única corriente que entra? Es la I1. Entonces, la I1 es igual a la suma de las que salen, o sea, I2, I3, I4. Este es un poco el concepto de conservación de energía. Ese principio se utiliza, acá nada se pierde, todo se transforma. Entonces, la corriente que entra
toda la suma de las corrientes entra es igual a la que sale. Un poco para indicar, y esto es muy importante manejar estos conceptos cuando ustedes tengan que realizar las prácticas de ejercicio de circuitos. La segunda ley, en este caso, aquí considera un circuito serie, como ya habíamos visto en los capacitores. Aquí se tiene una tensión y se tienen conectados en serie estas resistencias. Representamos acá por estas resistencias. Entonces, la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, dice que la tensión que se entrega al circuito, en este caso de la fuente, es igual a la caída de tensión en los elementos del circuito. ¿Cuáles son los elementos del circuito? R1, R2 y R3. Entonces, esta fuente debe ser igual a la suma de las tensiones en los elementos. En este caso, resistencia. ¿Por qué demostramos resistencia? Porque esto, por ser resistivo, es directamente la suma. Pues cuando entremos en circuitos que contengan capacitores e inductores, vamos a ver que no es ya directamente la suma aritmética de ellos. Eso vamos también a explicar adelante. Pero aquí para entender el concepto de la segunda ley de Kirchhoff es directamente saber que cualquier tensión que se entrega al circuito es igual a la suma de las tensiones en los elementos. Bueno, y ahora veamos las configuraciones tomando en cuenta esas dos leyes de Kirchhoff. Veamos aquí uno bien práctico que también ustedes en el laboratorio van a experimentar. Aquí se tienen tres lámparas conectados a la fuente 220 volt, y todas estas lámparas están conectadas en paralelo. ¿Qué características tienen las conexiones en paralela? Que la corriente es diferente en cada rama. Estas son las ramas, y ven ustedes, acá van a tener I1, aquí van a tener I2, I3. Son corrientes diferentes en cada rama. Y las tensiones son iguales, o sea, la tensión que yo aplico a la fuente va a ser la misma acá. O sea que acá va a recibir 220 volt, 220 volt y 220 volt, que corresponde a la fuente. ¿Ah? Esa es la segunda característica. La tercera es si una de las cargas, una de las lámparas se quema, entonces los demás siguen funcionando. O sea, si yo, por ejemplo, se quema o saco esta lámpara, estas van a seguir prendiéndose. ¿Por qué? Porque están recibiendo las tensiones correspondientes de la fuente. Esa es la característica de las cargas conectadas en serie. Y se verifica la ley de nodos, que habíamos visto en la primera ley. Si yo tomo este nodo aquí, esta está entrando. Entonces, esta que entra tiene que ser igual a esta que sale y esta que sale de acá. Entonces, para las resoluciones de ejercicios, si se aplica la primera ley, se toman los nodos para poder calcular las corrientes. Esa son las características que ustedes tienen que tener bien presentes a fin de poder resolver los problemas de circuito que se les presentan. Estas corrientes se miden ¿con qué? Con el amperímetro. Esta A que está acá es una representación del amperímetro y se conecta en serie con la carga. Yo tengo que abrir esta rama, poner acá en serie el amperímetro para poder medir, excepto la que se llaman pinzas amperométricas, que directamente es una pinza que tiene como un gancho y ahí se puede medir. Pero si tengo un amperímetro convencional,
Entonces tengo que abrir, colocar el instrumento y poner en el rango correspondiente y medirlo. Eso también ustedes van a tener experiencia en el laboratorio. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Bueno, en caso de las resistencias, ocurre casos que un circuito yo puedo tener o en serie, o en paralelo o mixto. Mixto es cuando tengo una parte en paralelo y otra parte en serie. Entonces, eso es lo que comúnmente se tiene digamos, en la vida práctica, tenerlos en mixto, una parte paralela y una parte en serie. Aquí está la representación de tres resistencias conectadas en paralelo. ¿Por qué es paralelo? Como la característica no es este nodo, acá tiene una tensión. Esto también recibe esa tensión, esto también recibe esa tensión, entonces están en paralelo. ¿Y cómo yo hallo la resistencia equivalente de estas tres? Es a través de esta fórmula, que es la inversa de la resistencia equivalente, es la suma de las inversas de las corrientes de las ramas. Esa sería de aquí yo puedo despejar la R, que sería la equivalente de estas tres. Entonces yo puedo representar o reemplazar estas tres por una sola, que es equivalente a estas tres juntas. Esa es la idea, de tal forma poder simplificar la resolución de los ejercicios. Y acá en la ley de nodo dice que la IT, que es es igual a la suma, la que llega es igual a la suma de las que salen. Su 1 y su 2 y su 3. Es la ecuación de la primera ley de Kirchhoff. El otro tipo de circuitos son los circuitos serie. Los circuitos series tienen la característica de que la corriente es la misma que pasa por todas las cargas. Sin embargo, en la de paralelo, cada carga recibe diferentes corrientes. En este caso, la característica es que en serie que la corriente pasa por las lámparas. Las tensiones en las cargas son diferentes. O sea, acá la caída de tensión en esta lámpara es diferente a esta y es diferente a esta. Y se cumple aquí la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión que entrega la fuente debe ser igual a la suma de las caídas en las tres lámparas. La tensión se mide con el voltímetro, el instrumento se llama voltímetro, y se conecta en paralelo, diferente a lo que es el amperímetro, que se conecta en serie. Los voltímetros se conectan en paralelo a las cargas. Entonces el cálculo en el caso de cuando están en serie, las resistencias, directamente la resistencia equivalente es la suma de las resistencias que están instaladas en serie. Si usted hace una comparación con los capacitores, es al revés. En los capacitores, cuando están en serie, es la inversa. Sin embargo, en las en paralelo se suman. O sea, si ustedes se fijan, en las presentaciones ustedes van a ver que es como una regla mnemotécnica, eso de que la resistencia en serie se suman. Cuando están en paralelo se hace la inversa. ¿Está? Bueno. Nosotros Profe, sí, te escucho. yo tengo una duda sobre cómo se mide con el voltímetro y el amperímetro. O sea, no entendí Sí, bien sí, el tema de conectar en serie y en paralelo y por no hay, qué, no hay qué va a ser problema. la diferencia. Los amperímetros, ¿qué es lo que tiene el amperímetro internamente? Tiene una bobina. Para que él pueda medir, tiene que pasar
la corriente que corresponde por ahí. Internamente tiene otra bobina de alta resistencia que impide el paso de la corriente, entonces pasa por la bobina de resistencia pequeña. Entonces ahí, con un elemento electrónico, estamos hablando de un amperímetro digital, que tiene su display y todo eso, y tiene su pantalla. Entonces ellos hacen, electrónicamente, hace las mediciones. La característica de los amperímetros es que tiene que estar en serie. O sea, la corriente que está pasando por esa carga tiene que estar en serie con el amperímetro. ¿Qué significa estar en serie? Que la carga, por ejemplo, la lámpara y el amperímetro debe estar en serie. O sea, yo tengo que abrir, tengo que sacar el cable y poner en serie el amperímetro. Eso no se preocupen porque en el laboratorio ustedes van a dar eso en detalle y van a entender. Pero no sé si aclaré tu consulta. Y en cuanto al voltímetro, el voltímetro que se pone en paralelo, ahí se tiene también una bobina de resistencia muy baja, de tal forma que el instrumento pueda leer la tensión que pasa por ese aparato. O sea, si yo tengo una lámpara, tengo que poner a la entrada el cable, que es la entrada al foco, y a la salida del foco directamente, sin levantar el circuito. Esa es la característica. No hace falta levantar el circuito, sacar la lámpara, ni desconectar nada. Yo directamente mido. O sea, por decirte, vos tenés un tomacorriente en tu casa, tenés el amperímetro, directamente metés en los dos agujeros del enchufe, así. Y ahí te mide la tensión que tiene que medir los 220 que tenemos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso significa en paralelo. Vos no sacaste ningún elemento interno de ese toma corriente, no sacaste. Ahora, si vos querés medir la corriente, sí hay que sacar el cable interno ese, poner tu amperímetro y medirlo. No sé si está claro. Sí, profe, ya entiendo, gracias. Ok. Bueno, en esta materia nosotros vamos a dar todo lo que es corriente alterna, pero a efectos de tener alguna noción de la corriente continua, por ejemplo, es generada por las baterías, por pilas. Esas son señales, son fuentes de corriente continua. Corriente continua, ¿por qué? Porque el valor de esa tensión es continua, no varía en el tiempo. No varía en el tiempo, es una recta. Sin embargo, la corriente alterna es senoidal. Le habrán dado en electricidad, entiendo. Se forma un senoide que parte de cero y comienza a tener un pico de tensión, luego baja una parte positiva, después abajo una parte negativa. Eso también vamos a dar cuando veamos corriente alterna, van a ver en detalles. Esas son las diferencias. La corriente continua tiene una tensión continua. Sin embargo, en la alterna, esa corriente varía con el tiempo y sigue la forma de la señal del senoide. ¿Ah? Entonces, en el caso de la potencia eléctrica directamente es en una lámpara. Si yo aplico una corriente continua, una pila a una lámpara, entonces si yo quiero saber cuánto es la potencia que disipa esa lámpara, es directamente la tensión que aplico de la batería por la corriente que circula por esa carga. Y se mide en vatios. Y hay múltiplos que son kilovatios, que es 1000 veces el vatio, y el megavatios,
megavatio es 1.000.000 de veces el vatio, es lo más utilizado. Ahora, en la corriente alterna, si ven ustedes que acá tengo V por I en la corriente continua, y en la corriente alterna tengo un multiplicado, un coseno de phi. Este phi es el ángulo que forma esta tensión y esta corriente. Esa es la característica de, en el caso, una potencia continua y potencia alterna. Pero no se preocupen, nosotros vamos a ver en detalles de esto más adelante cuando veamos corriente alterna. Lo que acá la idea es que ustedes entiendan que existe eso y que vamos a ver en detalle. Bueno, la energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Es la que se genera por distintas fuentes. Puede ser la hidroeléctrica, puede ser por fuentes, como habíamos visto en la primera clase, a través de energía solar, a través de los derivados del petróleo, puede ser por el sol, el nuclear. O sea, la fuente de energía es diferente. Entonces, esta energía eléctrica, que es la que se genera en la transformación. En las hidroeléctricas, el agua hace girar las turbinas llegan hasta el rotor, y ahí se generan la energía eléctrica. Esa energía eléctrica es la que después tiene una determinada potencia eléctrica. Es una determinada potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica multiplicado por el tiempo, vimos en la diapositiva anterior que la potencia se mide en vatios, kilovatios o megavatios. Al multiplicar por el tiempo de uso de esta potencia, tenemos el megawatt hora, kilowatt hora o megawatt hora. Esa es la energía. Entonces, la energía es el producto de la potencia de una determinada fuente por el tiempo, o la potencia de una determinada lámpara por el tiempo. Si yo tengo una lámpara de 100 vatios, un foco de 100 vatios, y trabaja 5 horas, entonces 100 por 5 me da 500. Entonces 500 watt hora es su consumo. Y esa energía es la que se mide, para poder las compañías eléctricas cobrarle a los usuarios. En el caso de la ANDE toma las mediciones de nuestros medidores y lo mido en kilowatt hora, y eso multiplica por generalmente los lectores de la ANDE vienen en el domicilio y hacen la lectura de aproximadamente de un mes. Y ese un mes tiene una determinada hora de consumo. Entonces, el medidor ya lo está midiendo eso. Entonces, mide la cantidad de energía que consume esa vivienda en kilowatt hora. Para eso existe un pliego de tarifa, la número 21 de la ANDE, donde tipifica de acuerdo a la categoría por el uso. En el caso de las viviendas en baja tensión, su categoría es 142 según el pliego 21. Tiene otro número para el caso de viviendas alimentadas en media tensión. Las grandes residencias que tienen un gran consumo ya están alimentados en media tensión, o sea, a través de transformadores. Ese tiene otra categoría. Después están los industriales, que producen bienes. Entonces, eso también tiene otra categoría, y con faja de consumos.
fajas de consumo. Estas son las fajas de consumo que tiene, y cada faja de consumo o rango de consumo tiene un precio en guaraníes por kilowatt. Entonces, si un usuario ha consumido, por ejemplo, 300 kilowatt hora medido por la ANDE, entonces le multiplica este valor, 365,45 guaraníes, por este multiplicado, le da una suma de dinero en guaraníes que él tiene que abonarlo mensualmente. Ustedes saben de que nuestro sistema eléctrico, el mayor consumo está en el área residencial, y especialmente uno de las cargas que más utilizado en el verano es el aire acondicionado. Entonces, fíjese usted, por darle un ejemplo, si yo consumo entre 150 y 300, pago esta suma de 300. Pero si paso 1 kilowatt hora, o sea, paso a 301 kilowatt hora, tengo que pagar por ese que consumo 403,82 guaraníes. O sea, están, ¿cuánto? Más de casi 40 guaraníes más por kilowatt hora. Entonces, eso es lo que ocurre a veces cuando me llega en un mes, tengo un consumo y después me dispara más. Es porque yo pasé a la otra faja. Y ese pasar a la otra faja implica más caro la energía. Entonces, eso es un poco lo que hubo una discusión un tiempo porque demasiada diferencia hay entre fajas de consumo, que hace de que por pasar 1 kilowatt hora ya te aplican otro valor de tarifa. ¿Okay? Bueno, yo alcé en el aula un ejercicio. Bueno, hasta acá vemos lo que es concluimos con esto la unidad 1. Yo subí la resolución de esto. Voy a explicar, no hace falta darle mucha escritura a esto, pero sí los otros dos, y tienen ustedes en el aula, que pueden bajar y pueden ver la resolución de estos dos ejercicios que ahora yo voy a mostrarles en la presentación. Bueno, en el caso del primer ejercicio, esto está extraído de una factura de la ANDE, de un usuario cualquiera. Acá dice residencial, la categoría 142, de baja tensión. Y acá dice que 29 días se registró durante 29 días el consumo. Y aquí abajo está la información de sus consumos. Tipo de consumo es activa, baja tensión, y tiene dos lecturas. La lectura actual, la que se midió en el momento de la lectura, y esta es la lectura que se midió anteriormente en el mes anterior. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es mi consumo resultante de este mes, de estos 29 días? Por decir, enero, como la de 29 días, él tiene registrado su lectura anterior, y esta es la lectura actual que fue medido a los 29 días. Entonces, para conocer yo ese consumo total, tengo que hacer la diferencia entre la actual y la anterior. Ustedes pueden ver esto y practicar ver la factura ANDE que reciben, y ven eso. Hacen la lectura actual que les viene menos la anterior, y entonces esta diferencia es este valor. Esto indica que 342 kilowatt hora es su consumo. Este es el valor de su consumo. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Este valor, ustedes van a esta tabla. ¿Y en qué faja cae 342 kilowatts? Aquí. 342 está entre. Entonces,
tengo que multiplicar por este valor, 432,82 guaraníes por kilowatt, y ahí, multiplicado por esto, me da el valor. Entonces yo puedo comprobar que efectivamente me están cobrando lo que corresponde a las lecturas. ¿Está? Esta constante 1 indica que la lectura es directa, o sea que esta lectura menos esta lectura es esta. Hay casos en que, especialmente en las industriales con media tensión, alta tensión, este valor a veces, debido a la característica del medidor, no es directa, entonces no es 1, sino hay que multiplicar por otra constante. Hay que tener. Pero en la residencial, en nuestras viviendas, todo tiene una constante 1, o sea, la lectura es directa. Este 1 significa eso. ¿Está claro eso? Voy a mirar por Profe, el chat si alguien... Sí, entonces las lecturas van a ir aumentando cada mes, ¿verdad? Van a ir siendo más sí, grandes. Y eso vuelve a ponerse en sí, cero en claro. algún Sí, momento. no, ese es acumulativo. Ese es acumulativo. Eso que vos viste acá, 1600, Sí, 16.400, ese en la siguiente factura va a venir acá, en la lectura anterior. sí, ¿Está? Y acá va a aparecer ya otro valor por los días que corresponden. Esto es acumulativo, está siendo acumulativo. Ellos, la ANDE seguramente tienen forma de hacerlo cero, pero creo que no por el tema histórico que tiene. Ellos también tienen el tema, hace un control histórico de las viviendas, ¿ah? Como tal así que también acá no está puesto, pero te dice, por ejemplo, en este mes de febrero, vos recibes tu factura y te muestra en una planilla ahí dentro de la factura, dice 2020, febrero 2020, de tal forma que vos compares qué tan disparado está tu consumo. Es un control también que uno puede hacer. Porque, qué sé yo, de repente un mes estuviste fuera de la casa por algún viaje, por una cuestión, entonces vos podés comparar ese tu reducción de tu consumo con respecto a los meses este, anteriores, ¿verdad? Ese es un poco también una forma de ir comparando los, eh, los consumos que uno tiene. ¿Está? está. Ahora, acá me pregunta Rafael, pero ese consumo por hora se promedia por el mes. No, ese consumo lo registra el medidor de la ANDE. En realidad registran no solamente la potencia activa, que también vamos a dar esos conceptos, potencia activa, reactiva. Miren potencia activa, reactiva, pero en caso de las viviendas en baja tensión, siempre la ANDE toma la potencia activa, el kilowatt hora, no el kilowatt amper reactivo, el kilowatt hora. Y eso no se promedia. Ese es directamente un consumo neto que se tiene de la lectura actual con la anterior. Y eso se multiplica por el, se multiplica por la tarifa. Eso de promedio, hay países donde las tarifas son horarias. ¿Qué significa tarifa horaria? Que en ciertas horas las tarifas son menores que en otras. Nosotros tenemos nuestro pico de consumo entre las 5 de la tarde hasta las 8, las 9 de la noche. Son los picos los que mayor consumo por el aire, por la iluminación, mayor consumo. Y hay países donde de tal forma a poder bajar ese pico, eh, incentiva al usuario a usar fuera de ese pico, por ejemplo a la mañana. Entonces, especialmente la industria sí tiene tarifas horarias, donde le conviene
su producción, hacer sus producciones a horario fuera de pico, porque su consumo la tarifa es menor. Pero en la residencial es plana, no hay una diferencia, excepto por las fajas de consumo que vimos, pero no por horario. Entonces no hay ningún promedio que se realiza. Y Gabriel dice, ¿podrías repetir cómo se obtiene el consumo resultante? Sí. Actual es la que es del mes correspondiente. Y la lectura anterior es la lectura del mes anterior. Cuando vino la ANDE a medir la actual, pasaron 29 días de la lectura que hizo anteriormente. Entonces, para hacer, exacto, el 1 de enero tomó esta lectura. Y el 29 de enero tomó esta otra lectura. Entonces ahí se hace la anterior, la actual y la anterior, se hace la resta. 16.400 menos 16.052 me da 342. Este es mi consumo de ese mes de enero por 29 días. ¿Okay? Y este consumo, que es en kilowatt hora, yo voy y veo en qué faja de consumo cae. Vemos que cae acá entre 301 y 500. Entonces, por que es el precio de la tarifa, multiplicado, me da los guaraníes que se tiene que abonar por ese consumo. Así de sencillos. Y es una forma de que uno pueda verificar, porque de verdad escuchar una vez hay quejas, hay gente que se van a la ANDE y reclaman que le vino más de 1 millón. Eso. Entonces, esos generalmente son, o no tienen, no se le entregó la factura para poder comparar su consumo, o una pérdida interna en su casa que disparó ese consumo. Entonces eso se tiene que ver, pero es importante que ustedes como profesionales, no solamente en su casa, sino algunas obras donde están unos edificios, que es importante que ustedes manejen estos conceptos para poder, o para ustedes, o para poder capacitarle o contarle a gente que no saben de cómo se maneja esto, la lectura de estas facturas. Bueno, aquí el segundo ejercicio es, está explicado acá, es una asociación de resistencia en serie y paralelo. Esto, por ejemplo, está en paralelo. Esta resistencia con esta están en serie, pero estas dos están en paralelo con esta y estas están en serie con esta. Entonces, nos pide allá la resistencia equivalente. O sea, yo tengo que efectuar por qué valor de resistencia equivalente puedo representar todas estas 6 resistencias que tengo acá. Y tengo como dato la tensión que se aplica y los valores de resistencia. R1, R2, 50 ohm. R3 es 30 ohm. R4 y 5 son 20 y R6 son 10. Entonces nos pide, uno, la resistencia equivalente y esta corriente total que sale de la fuente. También me pide la tensión y la corriente y la potencia en esta resistencia. Y la tensión en R5 y en R6. Entonces yo voy a compartir la resolución de ese ejercicio que tengo en la
Me avisa cuando sale, por favor. A esta hora no estoy. ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, dice ejercicio 2, resolución. Esta es la configuración que habíamos visto ahí, que está en la presentación, que le había mostrado. Entonces, la forma de resolver esta asociación de resistencias son ir viendo por partes. Ustedes se fijan, acá R1 y R2, ¿cómo están conectados estos? Yo les consulto. Si alguien me puede decir, R1 y R2, ¿cómo están conectados? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. Ok, porque este punto acá y la salida acá hay una tensión entre ellos y los dos reciben la misma tensión. Esa es la característica. Las dos resistencias, en este caso, deben tener la misma tensión. Entonces están en paralelo. Al estar en paralelo dos resistencias, entonces la fórmula, sabemos que la resistencia, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de esas resistencias. Entonces, como una regla, que si yo quiero, si tenemos dos resistencias, la equivalente es directamente el producto de esa resistencia dividido la suma, cuando tenemos dos resistencias. ¿No? Entonces, una forma de rápidamente resolver. Entonces, ahí reemplazamos los datos que tenemos, que son 50 y 50, R1 y R2, y la suma de ellos, y nos da, son 25 ohms en la resistencia 1 y 2 en paralelo. Entonces, ¿qué yo hago? Reemplazo esa resistencia equivalente, estas dos, por la R1, le llamo R1, R2. Y agrego acá y dibujo el mismo circuito. Ahora, voy acá. ¿Cómo está R4 y R5? En serie. Ok, en serie, por esta corriente que viene acá pasa por esta R5 y R4. Esa es la característica de la serie. La corriente es la misma la que pasa por la carga. Entonces, directamente la R le llamo R45, la equivalente, y es directamente la suma de esas resistencias. Sería R4, R5, son 20, son 40. Esos 40 ohms es la equivalente. Entonces, ¿qué yo hago? Dibujo igual a las demás. Entonces, acá pongo la resistencia equivalente 4,5. Ahora,
la R3 y la R45, ¿cómo están conectadas? En paralelo. Ok, en paralelo. Entonces, hago yo calculo la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Entonces le llamo resistencia 345 y por una fórmula más rápida, porque tengo dos resistencias, es directamente el producto de las mismas y como denominador la suma. Y me da este valor, y 7,14 es la resistencia entre estas dos. Y reemplazo esas dos por su equivalente, que es la R345. Entonces aquí ya tengo la configuración de este circuito. Todas estas resistencias entonces están en serie, ¿okay? Porque la misma corriente va a pasar por todas. Y finalmente, para hallar la resistencia equivalente del circuito total, ¿qué hago? Directamente la suma de las resistencias que tengo. La R1, R2, la R345 más la R6 y calculo la resistencia equivalente. Hasta ahí está bien, ¿no? Bueno, me pide la corriente total. Ya tengo resuelto una de las preguntas que era la resistencia equivalente. Ahora me pide la corriente total. Entonces dibujo, siempre es importante, eso es una recomendación a ustedes. En el examen, inclusive en los ejercicios cuando están haciendo, tienen que dibujar. Fíjense la importancia que es este dibujo acá que tienen, después hacen este dibujo, van resolviendo esto, cómo les queda claramente lo que tienen que hacer, porque si no dibujan y solamente utilizan la fórmula, muchas veces genera confusiones y se equivocan. Entonces, a mí me queda este circuito finalmente, que es la resistencia equivalente conectado a la fuente 150 vatios. Entonces tengo aquí la I total. Y por la ley de Ohm, que habíamos visto, la tensión es igual a la corriente que pasa por la resistencia equivalente. Tengo la tensión y la resistencia equivalente, entonces calculo de ahí la corriente total que me está pidiendo. ¿Ah? Otro punto, otra que me pide es me está pidiendo la corriente, esta corriente por I3. Sería, voy en el primer dibujo, es la corriente por esta rama. Ese me está pidiendo esa corriente. Entonces, también es importante hacer un pequeño gráfico para indicar qué elementos yo tengo sobre esta resistencia 3. Entonces, a mí me pide esta corriente y aquí tengo una tensión. Esta tensión B34 es esta tensión. Acá. Cuando están en paralelo, se acuerdan que la característica es que las cargas reciben la misma tensión. Entonces, como esta tensión acá, yo calculé, entonces yo tengo que esta tensión, tengo que calcular esta tensión acá, entre la 3, 4 y 5. Entonces, por la ley de Kirchhoff, tengo la tensión 3, 4 y 5 se va la corriente total por esa resistencia. Entonces, la I total acá, esta tensión acá, yo tengo que calcular. Con esta I total, entonces tengo esta resistencia, tengo esta corriente y hallo esta tensión. ¿Por qué? Porque esta tensión es la misma acá y es la misma acá que me va a servir para calcular la corriente en esta. Entonces tengo la I total por la resistencia 3,4 y calculo la tensión entre
3, 4 y 5. Me sale 49,2. Entonces, la tensión en 3, 4, 5 es lo mismo que la tensión en 3 y la tensión en 4, 5. ¿Para qué hago esto? Para poder calcular la corriente I3. Aquí calculé esta tensión entre estos nodos. Entonces tengo que la tensión 3, 4 es igual a este valor. Entonces esta tensión 3, 4 es igual a la tensión en R3 y la tensión en 4, 5. Entonces por la ley de Ohm tengo que la tensión en esta rama es igual a la corriente que pasa por ella por esa resistencia. Despejo la I3 y me sale la corriente que me pide en esta resistencia, que sería 1,64. Me pide también la potencia que disipa esa carga. La potencia, van a ver que la potencia es I cuadrado por R. Es la fórmula de la potencia. Tengo la I, tengo la R y calculo la potencia que me sale 80,7 vatios. ¿Está? Si hasta ahí tienen alguna duda. Esto ustedes pueden ir analizando. Y cualquier duda, me consultan si tienen alguna duda. Ahora, otra cosa que pide es la tensión, la corriente y tensión en esta rama, que sería la IR5, aquí, por esta, IR5. Entonces, ¿qué yo tengo que tener para calcular la I5? Yo tengo que la I total en esta, la I total es igual a la suma de esta corriente más esta corriente, por la primera ley de Kirchhoff, que dice que toda corriente que ya no es igual a la que sale. Entonces es igual a esta y esta. Como esto yo había calculado y calculé hace ratos esto, entonces de ahí despejo la I5, como está acá. La I total es por la ley de nodos I3 más I5. Entonces despejo la I5 que me pide y encuentro que la I5 es 1,23. Si yo quiero calcular la caída de tensión en esa resistencia 5, directamente la tensión es igual a esa corriente circular por la resistencia y me sale 24,6 voltios, la tensión en esa resistencia. El otro que me pide acá es la tensión en R6. La tensión en R6. Si voy en la primera aquí, ¿cuál es la corriente que circula por R6? Está acá. Es la IT. Es la IT la que circula por... Entonces ahí puedo calcular yo la tensión en R6. Entonces la tensión en R6 es la IT que pasa por su resistencia. Yo tengo la V sub R6. ¿Cómo yo sé que esto está bien? Hay una forma de verificar. ¿Qué dice la ley de Ohm, la segunda ley de Ohm? Que dice que la suma, que la tensión entregada es igual a la suma de las corrientes, a la suma de las tensiones en las cargas. Entonces, yo acá tengo 150, la tensión entregada. Si yo sumo 150 y sumo las caídas en estos puntos, me tiene que dar
O sea, si yo sumo IR3, la tensión en IR3, la tensión en IR3, entonces aquí yo les puse la fórmula de la segunda ecuación de Kirchhoff de las fuentes igual a la suma de las. Entonces ustedes pueden verificar. Suman IR6 más más esta tensión de acá, tiene que dar 150 o aproximadamente. Es una forma de comprobar que el ejercicio está bien resuelto. ¿Está? Si no tienen dudas, pasamos en el último ejercicio. En la resolución de está ahí también la última parte de la presentación. Tenemos 5 capacitores conectados a una fuente de 12 volt corriente continua y está conectadas también en mixto, una parte en serie y otra parte en paralelo. Estos son los datos de la tensión y los valores de la capacitancia del capacitor. Entonces, por la fórmula, entonces también así como la resistencia se hace por parte. Entonces, ¿qué hago primero? Veo acá que la 3, 4 están en serie. Entonces, ¿cuál es la fórmula de dos capacitores que están en serie? Es de esta forma. O sea, la inversa de lo que tiene en resistencia. Resistencia cuando está en serie, se suma, pero los capacitores cuando están en serie tienen esta forma. Entonces de aquí yo despejo y saco la capacitancia de la suma de estos dos capacitores. ¿Está? Y entonces dibujo acá reemplazando esa equivalencia. Ahora, estos dos capacitores ahora están en paralelo. Cuando están en paralelo, las capacitancias se suman. O sea, si yo le llamo capacitancia 2, 3, 4, es igual a la suma del C2 más el C34 y obtengo el valor de 6,67 microfaradios de capacitancia. Finalmente, reemplazo estos dos que están paralelos por su equivalente, que es C2, C4. Y me queda otra vez una serie de capacitores, todos en serie. La C1, el equivalente C2, 3, 4 y C5. Y me dice que cuando están en serie los capacitores, el capacitor equivalente se hace la inversa de la capacitancia de los capacitores y ahí obtengo el valor de la capacitancia. Esa es la forma de resolución. Entonces, primero sería bueno que ustedes se familiaricen con esas fórmulas de las que están asociadas para luego hacer esto, ver cómo se realiza estos ejercicios. Yo envié esto al aula, pero por error no completé porque me pide también la carga. Entonces yo le envié a Andrea, le envié la foto de la parte que falta acá. Que ella seguramente compartió con ustedes esa parte que faltaba, donde tenemos la capacitancia, se va a la Q, que es la carga sobre B, de ahí se despeja Q y se halla la carga que es en Coulomb. ¿Ah? Entonces, si me compartió, entonces faltaría completar acá eso que falta, la carga. ¿Ah? Y con esto entonces terminamos la clase. Y yo les dejé propuesto en el aula 2 ejercicios similares a esto.
para que ustedes también puedan resolverlo. Y como indica ahí, yo quiero que ustedes realicen esto y lo suban en el aula individualmente para que podamos después evaluar. Son similares a estos dos ejercicios que estoy mostrando la resolución. Entonces, si no tienen alguna consulta, podemos dejar acá la clase, pero antes voy a ver algunas consultas que hacen los compañeros. Dice, profe, ¿podrías hacer como ejemplo sacar el consumo de un electrodoméstico en un tiempo fijo? Bueno, vimos nosotros que la energía era, ¿qué cosa? Era el producto de la potencia por el tiempo. Entonces, yo tengo que mirar la placa de ese electrodoméstico, que puede ser, por decir, una plancha. Esa plancha, yo tengo que saber su potencia nominal. ¿Cuánto es la potencia? Las planchas que antes son de 50 a 400 vatios. Y si yo plancho por una hora, digamos que tiene un 400 vatios, entonces 400 por 1 son 400 vatios hora de consumo. 400 dividido 1000 para pasar a kilowatt sería 0,4 kilowatt hora. Eso tengo que multiplicar por el precio. Pongámosle los 400. Entonces 400 aníes por esa cantidad de kilowatt hora me da el monto aproximado de lo que yo tengo que pagar. Eso sería una forma analítica de resolver. Otro es colocando un aparato portátil en el enchufe antes de la plancha, se pone de un pequeño medidor y te mide el consumo. Pero eso lo tenés que comprar y tener, pero estimativamente cómo yo hago para medir rápidamente es tener la potencia del equipo y cuántas horas consumo. Por ejemplo, las heladeras o los aires es más complicado porque tienen los termostatos que no es que funciona todo el tiempo. La heladera sí tiene un termostato y a una cierta temperatura de frío, él corta el motor, entonces ahí no hay consumo de energía eléctrica. Entonces es difícil de hacer un estimativo del consumo. No así como la plancha que tiene un consumo continuo. Eso poco para responderle a Rafael. Andrés Daniel dice, profe, ¿es cierto que si tenés una fuga a tierra aumenta el consumo? Sí, porque una corriente que está circulando y eso el medidor lo siente, lo ve como una carga. Así es, por eso que es importante que las instalaciones estén bien instaladas, la puesta a tierra para evitar, porque la tierra es más por seguridad, y por supuesto si hay una fuga, eso el medidor lo consume. Más todavía hoy día que tenemos los medidores electrónicos. Los medidores electrónicos son muy sensibles a pequeñas cargas. Anteriormente los medidores electromagnéticos que teníamos no eran tan sensibles, entonces yo enchufo mi celular y eso que tiene a disco, que hasta ahora tiene un disco que gira. Eso cuando se consume energía, ese gira. Entonces ahí tiene un contador que cuenta la energía. Pero como no es tan sensible, entonces no ve esa carga que es el celular.
pero sin embargo, los electrónicos sí son sensibles, entonces cualquier pequeña carga, el stand-by de tu televisor, del decodificador, de cualquier el aparato que tiene un stand-by ahí, eso lo lee y lo va sumando. Sí, este material está subido ya, Nara. Está subido ya en tanto los dos materiales, el de resolución, así como los ejercicios propuestos. Ya están en el aula. Profe, los ejercicios propuestos hay que subir al clase. Sí, hay que subirlo una vez resuelto. Una vez resuelto. No pongo una fecha límite, pero es importante que lo vayan alzando porque ahora seguimos con la unidad 2, que también vamos a ir alzando ejercicio. Entonces, para que no se le acumule, es importante que lo vayan resolviendo. Kilowatt hora R. No, kilowatt hora. Sin la barra. Sin la barra. Y es H minúscula. No es H mayúscula. La K es minúscula de kilo. Watt sí es en mayúscula. Y la H es en minúscula. ¿Por qué la K es en minúscula? Para no confundir con Kelvin. Kelvin es una unidad de medida de temperatura. Entonces, por la convención que hicieron la K como kilo y no confundir con otra unidad de medida. Entonces, la K es minúscula, W es mayúscula y la H de altura, de hora, perdón, es minúscula también. Ok. Sí, ya expliqué a Cristian de que eso, por lo menos ahora no está fijado el plazo, pero los siguientes trabajos sí vamos a poner un plazo, pero esta ustedes pueden alzar cuando tienen terminado. Bueno, si no hay otras consultas, bueno, dejamos acá la clase y espero me envíen el ejercicio resuelto. Como les repito, que tiene que ser individual. Ok, voy a dejar de grabar para terminar con la clase. Ok.